El lupus eritematoso sistémico es definida como una enfermedad multisistémica de origen autoinmune, caracterizada por un conjunto desconcentante de autoanticuerpos, particularmente los anticuerpos antinucleares. Por lo general tiene un comienzo agudo o insidioso y es considerada una enfermedad crónica que tiene episodios de remisión y de recidivas. Clínicamente es caracterizada por lesiones en la piel, las articulaciones, los riñones y principalmente las membranas serosas, aunque es conocido que puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Teniendo en cuenta todas las manifestaciones con las que puede debutar esta enfermedad, es importante que cuando se hable de lupus eritematoso sistémico, pensemos en una patología cuyo diagnóstico es difícil debido a sus diversas manifestaciones, inclusive algunas potencialmente letales y que fácilmente son confundidas con muchos otros desórdenes, por lo que representa un desafío clínico en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Como consecuencia de esto, el inicio del tratamiento se retrasa, lo que predispone al desarrollo de complicaciones que lleve rápidamente a la muerte, como sepsis, causas pulmonares e insuficiencia renal. En muchos casos, todo esto llega a ser irreversible. Las diversas presentaciones del lupus varían desde eritema y artritis cursando con anemia, y trombocitopenia hasta serositis, nefritis, convulsiones y psicosis. El lupus eritematoso sistémico es la enfermedad autoinmune en órgano específica por excelencia, en el cual intervienen diferentes factores, como infecciones virales, hormonales, los estrógenos por la mayor frecuencia de la enfermedad en mujeres, genéticos, por su mayor frecuencia en gemelos idénticos, así como su asociación con el HLA-B8, HLA-DR2 y HLA-DR3, ambientales, radiación ultravioleta, estrés o tabaco, y químicos, fármacos como la hidralazina y procainamida. En la enfermedad del lupus destaca la presencia de autoanticuerpos circulantes dirigidos contra múltiples antígenos dentro del núcleo, del citoplasma y de las membranas de ciertas células. En los pacientes con esta enfermedad van a presentar anticuerpos que reaccionan con múltiples moléculas como fosfolípidos, inmunoglobulinas, fragmentos de complemento y de la coagulación, así como determinantes antígenos presentes en las membranas de eritrocitos, plaquetas, leucocitos, entre otros. Su producción de autoanticuerpos se va a deber a una rotura de los mecanismos de tolerancia a los antígenos propios, que está manifestada por hiperreactividad de los linfocitos B y linfocitos T, así como por diversos defectos de la inmunorregulación entre distintas células del sistema inmunitario. Su presencia de lupus se va a relacionar con antígenos de clase 2 y 3 del complejo principal de histocompatibilidad HLA. Los antígenos de clase 2 se van a encontrar entre el HLA-DR2, HLA-DR3 y HLA-DR4, los cuales se van a asociar con la producción de cierto tipo de autoanticuerpos, de tal manera con una expresión particular de la enfermedad como lupus cutáneo subagudo, síndrome antifosfolípido y nefritis lúpica grave respectivamente. Por otra parte, los antígenos de clase 3 van a ser un gen nulo para C4A que se encuentra hasta en el 50% de pacientes con lupus. Otro rasgo genético observado va a ser un defecto en la depuración de complejos inmunitarios circulantes y de restos celulares por deficiencia de componentes del complemento como C1Q, C1R, C1S y C2, y de otros elementos de la inmunidad innata que funcionan como opsoninas, asimismo defectos en la expresión de los receptores para complemento CR1 y CR2 y para la región FC de las inmunoglobulinas. El lupus se va a desarrollar en un individuo genéticamente predispuesto, bajo influencia hormonal propicia y
con regulación inmunitaria lábil sometido por un agente ambiental, probablemente de índole diversa para cada paciente, lo que conduce a la ruptura de la tolerancia a los antígenos propios, a la activación policlonal de los linfocitos B y T con la producción de diversos autoanticuerpos y expresión de diferentes manifestaciones clínicas como se van a observar en pacientes con esta enfermedad. Anatomía patológica. En el lupus eritematoso sistémico es característica la presencia de un infiltrado inflamatorio, compuesto de linfocitos y monocitos, con depósitos de material fibrinoide en la mayoría de las lesiones. Es característico de la enfermedad la presencia de cuerpos hematoxilínicos. Estos son producidos por una necrosis basófila. Esta necrosis es una forma de necrosis en la que hay una acumulación de material proteínico en la matriz del tejido, con un patrón que recuerda a los depósitos de fibrina. Las lesiones más características se pueden encontrar en piel, riñón, vasos sanguíneos y tejido conectivo. Un ejemplo de ello es en la piel. Las zonas afectadas muestran degeneración vacuolar de la capa basal de la epidermis. Las lesiones discoides muestran tapones foliculares, hiperkeratosis, degeneración de la capa basal e inflamación de la capa dermoepidérmica. No existe una prueba inequívoca para el diagnóstico del lupus eritematoso. Este se basará en una cuidadosa revisión de la historia clínica, la exploración física y de los exámenes de laboratorio de rutina y pruebas inmunológicas especializadas. La estrategia diagnóstica del lupus implica el reconocimiento de una enfermedad multisistémica, la presencia de determinados hallazgos serológicos y la ausencia de cualquier otra enfermedad reconocida para explicar los hallazgos. No todos los datos clínicos y del laboratorio son de una especificidad igual. La pericarditis aguda y la psicosis, así como la proteinuria y la leucopenia, pueden tener muchas otras causas además de esta enfermedad. Debido a que las presentaciones del lupus eritematoso son múltiples y variadas, el diagnóstico diferencial también es muy amplio. El Colegio Americano de Reumatología propone 11 criterios de clasificación para el diagnóstico del lupus eritematoso, entre los cuales se encuentran el eritema malar, el rash discoide, la fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, nefropatía, alteración neurológica, alteración hematológica, alteración inmunológica y anticuerpos antinucleares positivos. Cabe mencionar que es necesario contar con al menos 4 de estos 11 criterios para un hallazgo positivo. Respecto al cuadro clínico del lupus eritematoso sistémico, las manifestaciones cutáneas pueden ser eritema en manos, brazos, cuello, inclusive pueden llegar a manifestarse en los miembros inferiores. Un eritema característico es el rash malar o eritema en alas, que es muy característico ya que tiene forma de mariposa, el cual consiste en máculas y papilas eritematosas. A veces son acompañadas de edemas distribuidos en forma bilateral y simétrica en las mejillas y en el dorso de la nariz. Otra manifestación cutánea es la fotosensibilidad generada por los rayos UV y es un factor ambiental que exacerba el lupus debido a que altera el sistema inmune. Otras manifestaciones cutáneas son las úlceras orales y nasales, alopecia, vasculitis y paniculitis, que es un proceso inflamatorio del panículo, de los vasos sanguíneos que afecta generalmente los dedos de las manos y pies, provocando un estrechamiento de los vasos sanguíneos cuando la persona siente frío o bien estrés. A su vez, se pueden presentar en el paciente manifestaciones musculoesqueléticas como la artritis, tenosinovitis, que es una inflamación de la membrana sinovial, que a su vez el paciente puede tener miositis y necrosis aséptica. También pueden haber manifestaciones cardíacas como la pericarditis, miocarditis, endocarditis, del Leishman-Shack, que esta se presenta con dolor en la zona del corazón producto de las válvulas que son estériles, con predominio del lado izquierdo del corazón, especialmente en la válvula mitral. A su vez, puede manifestarse enfermedades coronarias como la vasculitis, trombosis en relación con anticuerpos antifosfolípidos. Respecto a las manifestaciones digestivas, pueden presentarse la pericarditis aséptica, vasculitis con perforación o hemorragia,
enteropatía, que es una pérdida anormal de las proteínas del tubo digestivo, que también pueden referirse a una incapacidad del tubo digestivo para absorber las proteínas. La hepatomegalia es un aumento del tamaño del hígado por encima del valor aceptado como normal para la edad del paciente, por consiguiente existen alteraciones a nivel de la función hepática. Se pueden presentar también manifestaciones renales como la hematuria, que es la sangre en orina, y esta a consecuencia de una necrosis de los tubos o glomérulos. La proteinuria también, que es un aumento de las proteínas. El síndrome necrófico, que es una afectación funcional renal. La hipertensión arterial e insuficiencia renal. Otras manifestaciones son las pulmonares, que existe una alteración de la función respiratoria debido a una pleuritis, que es una inflamación del revestimiento de los pulmones, y el tórax asociado del dolor torácico, que al realizar una respiración o al toser puede generar un dolor exacerbado. También pueden presentarse hemorragias pulmonares, hipertensión pulmonar, neumonitis aguda, neumonitis crónica, neumopatías intersticiales, que es un conjunto de afectaciones del tejido pulmonar y en ocasiones muy graves puede ocasionar insuficiencia respiratoria o bien fibrosis pulmonar. Es muy importante mencionar que se da el síndrome constitucional. Este síndrome se presenta cuando el cuadro clínico se exacerba y ocasiona una pérdida del peso y apetito, fatiga o astenia, aumento de la temperatura y la fiebre. Respecto al tratamiento fisioterapéutico para el lupus eritematoso sistémico, es importante tener en cuenta que las sesiones o terapias deben de ser una duración corta, ya que pueden generar complicaciones o efectos contrarios. El objetivo principal es optimizar o mantener la funcionalidad del paciente en las actividades que él realice. Los objetivos secundarios van a ser la disminución del dolor, mejorar el retorno venoso, mantener o promover la movilidad articular y muscular, mantener o aumentar la capacidad respiratoria y mantener las habilidades o destrezas del paciente. Las actividades o medios a implementar son la cinesioterapia, que realizarán movimientos activos o pasivos de manera lenta, según el estadio del paciente, respetando la regla del no dolor, para mantener el ama y el ROM. El drenaje linfático ayudará a través de esta técnica al sistema linfático a drenar el líquido que se encuentra en el espacio intersticial, llevándolo hacia los ganglios linfáticos. Ejercicios de Burger-Allen ayudarán a mejorar el retorno venoso y disminuir los problemas en la circulación sanguínea. Los estiramientos, ya que es importante enseñar al paciente o tutor los diferentes estiramientos para mantener un buen estadio de los músculos y articulaciones. Implementar técnicas manuales e instrumentales para el drenaje de secreciones en vías aéreas. Ejercicios cardiovasculares de bajo impacto para alguna alteración cardíaca. Y una concientización de la respiración y aumentar la capacidad torácica, que esto ayudará a mantener la capacidad pulmonar así como muscular. Ejemplo, realizar reeducación de respiración, mover las extremidades de manera activa, favoreciendo la expansión de la caja torácica, inflar globos, etc.